Muy bien, mis queridos hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Ya hemos orado y hemos pedido de nuestro buen Dios su bendición. Ahora, permítanme, hermanos, mencionar el título de este sermón para los que toman nota. El título es Una introducción a los Salmos. ¿Entienden lo que esto significa? Que a partir de este momento, mis hermanos, vamos a alternar la predicación del Evangelio de Juan con la predicación del libro de los Salmos. Y según calculo yo, si el Señor nos da vida, durante los siguientes 6 años y medio o 7 años y medio, dependiendo de algunas variables, se estaría predicando el libro de los Salmos en esta iglesia. Por lo tanto, esta es una introducción al libro de los Salmos. ¿Estamos listos? Bendito Dios. Permítanme introducir mi sermón con las siguientes palabras, hermanos. Hace más de 16 años, por la misericordia de nuestro buen Dios, Él me concedió conocerle. Y yo recuerdo que cuando conocí del Señor, cosas evidentemente empezaron a cambiar en mi corazón. Pero una de las cosas que más hacía evidente que el Señor estaba obrando algo en mí, era un deseo insaciable que había en mi corazón por leer la Biblia. Yo creo que nunca había leído la Biblia, no me despertaba ningún tipo de interés, no tenía ningún anhelo por saber lo que Dios decía en este texto antes de que el Señor obrara en mi corazón. Pero después de que conocí del Señor por su misericordia, el anhelo por leer las Sagradas Escrituras era abundante. Ahora, no niego que las lecturas por aquel día, mis hermanos, eran lecturas ligeras. No obstante, a pesar de lo ligeras que pudieran ser, estaba absolutamente convencido, y lo estoy a la fecha, de que el Señor estaba obrando en mi corazón a través de esa exposición a las Sagradas Escrituras. Recuerdo, por ejemplo, que habían cosas que especialmente me llamaban la atención de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, cualquier cosa que tuviera que ver con el rey David. Me encantaba leer sobre su valentía, sobre su carácter, sobre su astucia, sobre sus estrategias de guerra. También me encantó leer, no para tomar ejemplo de ello, pero sobre su pecado y la forma en la que llegó a cometer pecados tan terribles. Y desde luego fue de mucho gozo para mí leer sobre su arrepentimiento. Ahora, por aquellos días, cuando yo estaba leyendo tantas cosas de aquí y de allá de las Sagradas Escrituras, creo que por la misericordia del Señor tuve que hacer un alto en mi camino y hacer el siguiente razonamiento. Yo dije, estoy leyendo pero no entendiendo. Creo que la mejor forma de entender es si leo en orden. Así que yo dije, voy a olvidarme de todo lo que he leído y voy a empezar por Génesis. Y empecé desde Génesis en adelante, libro a libro, libro a libro. Y al cabo de quizás 3 meses ya me había leído todo el Antiguo Testamento. Cuando ese tiempo pasó, yo no lo sabía en ese momento, pero me encontré que el primer libro del Nuevo Testamento era Mateo. Y yo quedé muy sorprendido, gratamente. ¿Por qué? Porque de Mateo había escuchado muchas cosas, pero no sabía muchas cosas que el libro decía. Luego tuve que descubrir que Mateo, con los otros 3 evangelios, estaban íntimamente conectados. Bueno, en aquel momento, mis hermanos, yo puedo decir hoy, con el conocimiento que el Señor me ha concedido tener hoy, que en aquel entonces di mis primeros pinitos en teología bíblica. Me explico. Cuando yo empecé a leer los evangelios, de alguna manera en mi mente hubo esta impresión: la Biblia está conectada toda. Toda la Biblia está conectada. Dicho de otra forma, al leer el evangelio de Mateo, yo entendí que para contemplar la belleza de Mateo, yo tenía que ver ese evangelio a la luz de todo el bosque de las Sagradas Escrituras. Y mientras yo leía los evangelios, mis hermanos, yo tenía esa sensación de que estaban conectados con el resto de la Biblia, porque los evangelios, y probablemente todos ustedes lo han notado, recurrentemente hacen citas del Antiguo Testamento. Recurrentemente están haciendo citas. Pero si hay un libro, mis hermanos, del que se hagan muchas citas en los evangelios, es el libro de los Salmos. Permítanme dar un ejemplo por evangelio de esto que acabo de afirmar. Los hermanos de Biblia Rápida me acompañan. Los que quieran, tomen nota. Mateo 22:44. Dijo el Señor a mi Señor:
siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Noten, aquí el Señor Jesús está citando el Salmo 101. Veamos un ejemplo en Marcos 15:34. A la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, aquí Jesús está clamando con las palabras del Salmo 22. Otro buen ejemplo está en Lucas 23:46. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Y aquí el Señor, antes de morir, está citando el Salmo 31. En Juan, capítulo 19, versículo 24, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Bueno, aquí Juan nos está diciendo que en la muerte de Cristo en la cruz y en el repartir su túnica se está cumpliendo una profecía ya anunciada en el Salmo 22. Noten, mi tesis es esta. En los evangelios recurrentemente se citan los salmos. Ahora, para mí, mis hermanos, en este momento eso fue un gran descubrimiento. Ahora digo entre comillas descubrimiento porque la Biblia regularmente se está interpretando a sí misma, pero yo no sabía eso, así que entender que la Biblia citaba recurrentemente a los salmos hizo que en mi corazón, mis hermanos, se despertara un gran anhelo y un gran afecto por lo que representa el libro de los salmos. Tanto que a la fecha suelo con mucha regularidad, podría decir que casi diaria, ir al libro de los salmos para en ellos hallar consuelo, hallar dirección, hallar fortaleza. Y mis hermanos, he dicho todo esto de mi propia experiencia personal en la introducción de este sermón, porque yo deseo de todo corazón como pastor de esta iglesia local, que al cabo de los 6, 7 u 8 años que nos lleve el estudiar el libro de los Salmos, todos ustedes en su corazón hayan aprendido a amar este texto precioso con el que Dios ha edificado a su iglesia a lo largo de los siglos. Permítanme decir algunas cosas importantes del libro de los Salmos. Este libro, mis hermanos, es un libro que está impregnado de doctrina de principio a fin. Sin embargo, tiene una característica muy especial, y es que vincula todas sus expresiones doctrinales de forma inmediata con la vida práctica. Por esa razón, el libro de los Salmos no solamente debería ser un libro con el que tuviésemos conformidad de leerlo una vez cada cierto tiempo, sino que, mis hermanos, deberíamos cantar los salmos, orar los salmos, amar los salmos. Así lo demuestra la historia de la iglesia. Dicho de otra forma, los salmos han latido en el corazón de la iglesia desde su fundación. Desde el antiguo Israel y hasta nuestros días, los salmos siguen bendiciendo al pueblo de Dios. Tan preciosos son los salmos que Martín Lutero, refiriéndose a ellos, los definió con la siguiente expresión: los salmos son una mini Biblia, dijo él. Una mini Biblia, exaltando la idea, mis hermanos, de que los salmos contienen toda la rica teología de la Biblia, pero con una condición especial: la contiene en forma de alabanza, en forma de oración y en forma de reflexión. Y Calvino, comentando sobre los salmos, dijo que los salmos eran una anatomía completa de todas las partes del alma humana. ¿Por qué? Porque los salmos expresan, o en ellos podemos encontrar cada emoción que puede experimentar un ser humano. Leyendo los salmos veremos a hombres alegres, confiados, miedosos, tristes, arrepentidos, con esperanza, sin esperanza, etc. Por lo tanto, podemos afirmar en este punto de la introducción que los salmos, mis hermanos, son apropiados para cada creyente en cualquier momento de su vida. Cada cristiano en cualquier momento de su vida, sin importar si los interpreta como un buen momento o un mal momento, debería leer los salmos. Permítanme poner esto en un ejemplo. Piensen en un hermano o una hermana que está pasando por un momento de prueba intensa. Y la prueba es tan intensa que sus pensamientos están nublados por cuenta del dolor. Yo sé que a muchos nos ha pasado eso. Y nos sentimos tan frustrados
que no encontramos palabras con las cuales acercarnos a Dios. Como que la oración nos puede salir de nuestra garganta. Como que no podemos expresarnos en relación a nuestro buen Dios, porque la prueba nos ha nublado el entendimiento. Ahora, imagínense que esa persona, que fácilmente puede ser cualquiera de los que estamos aquí, si no todos, imagínense que esa persona lee el Salmo 42 y lee estas palabras. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Bueno, esa persona que antes no sabía cómo acercarse a Dios, ahora ve en los salmos su propia lucha y dice, bueno, yo estoy turbado, estoy abatido, pero ¿por qué estoy tan descorazonado si aún tengo vida para adorar al Señor? ¿Ven lo que los salmos hacen en el corazón de una persona? Esta persona que antes no tenía palabras para acercarse a Dios, ahora en los salmos ha encontrado las palabras precisas para hacerlo. Eso significa que los salmos, como lo veremos en un momento, nos enseñan a orar. Ahora bien, esta es una introducción al libro de los salmos. Eso significa que hoy no vamos a ver el Salmo 1, ni el Salmo 2, ni ningún salmo en específico. Antes de sumergirnos en las ricas bendiciones que contienen los salmos, mis hermanos, vamos a hacer tres cosas el día de hoy en este sermón introductorio para los hermanos que toman nota. Número 1, vamos a ver una visión general de los salmos. Número 1, una visión general de los salmos. En segundo lugar, vamos a ver la importancia de estudiar los salmos. Repito, la importancia de estudiar los salmos. Y en tercer lugar, vamos a ver el aspecto práctico de esta enseñanza. Esos son los 3 puntos. Vayamos entonces al primero, una visión general de los salmos. Sin temor a equivocarme, mis hermanos, yo puedo afirmar que los salmos constituyen un corpus poético único en su clase. Los griegos, por ejemplo, tienen a Homero, los romanos tienen a Virgilio y los italianos se alegran de tener a Dante. Pero hermanos amados, nada en el mundo puede compararse a la sabiduría poética que Dios revela a través del libro de los Salmos. Porque en este libro precioso, como lo aprenderemos en los siguientes meses y años, entenderemos que en ellos se narran las épicas hazañas del Dios viviente. Y a diferencia de Homero o de Dante o de Virgilio, los salmos gozan de una categoría con la que no se le puede comparar a otro libro, y es que los salmos provienen de inspiración divina. Por lo tanto, los salmos, mis hermanos, han de constituir para los cristianos un libro que amen, que atesoren. ¿Por qué? Porque en los salmos, ya que son de inspiración divina, escúchenme, nosotros encontraremos a Dios tal como Dios se ha querido revelar a nosotros. James Hamilton, en su gran comentario sobre el libro de los Salmos, un comentario maravilloso, en su introducción dice lo siguiente, escuchen esta expresión tan hermosa. Él dice de los Salmos, no dominaremos este libro, pero oh, que Él nos domine a nosotros, convirtiéndose en el pulso al que laten nuestros corazones, el suelo en el que nuestras almas echen raíces. Muy bien, hermanos. Ahora, para empezar a entender cómo es la dinámica en la que se desarrolla el libro de los Salmos, considero que es indispensable que entendamos que los Salmos, como cualquier libro, tienen una estructura. Para los que toman nota, ese es un punto para anotar. La primera parte de esta estructura corresponde al Salmo número 1 y número 2. Estos dos salmos, mis hermanos, podrían decirse que son considerados como la tapa inicial del libro, como esta tapa inicial del libro. ¿Me hago entender? Salmo número 1 y número 2 representan como la introducción.
De hecho, los salmos, el Salmo 1 y Salmo 2, nos cuentan dos cosas. Uno, que Dios tiene un plan en el que saldrá victorioso. Y dos, que tiene un Mesías que garantizará la victoria de ese plan de Dios. De más que podemos afirmar que el Salmo número 1 y número 2 constituyen o establecen un contexto para el desarrollo de los otros 148 salmos. ¿Me hago entender? Los otros 148 salmos van a derivar su contenido de lo que se dice en el Salmo número 1 y en el Salmo número 2. Luego, el Salmo 150 constituye, por así decirlo, la etapa final del libro, la conclusión del libro. ¿Y qué pasa en el Salmo 150? Esto es precioso, porque allí, en el Salmo 150, la historia que los salmos han narrado terminan, mis hermanos, con una alabanza cósmica. Una alabanza cósmica a ese Dios que en el Salmo 1 tuvo un plan y que en el Salmo 2 envió a su unigénito al Mesías para ejecutar ese plan. Escucha cómo suena esa alabanza cósmica del Salmo 150. Acompáñame en tu Biblia a él, Salmo 150. Escucha esto que es hermoso, hermano. Dice la palabra del Señor, versículo 1, Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Qué bella alabanza cósmica con la que terminan los salmos. Ahora, ¿y qué de los que están en el centro? Es decir, desde el Salmo 3 hasta el Salmo 149. Bueno, estos 147 salmos que están en el centro, mis hermanos, narran la vida de los hombres en ese plan cósmico de Dios. Y cómo en ese plan cósmico, aunque tengamos momentos de alegría, los salmos desde el 3 hasta el 149 nos enseñan que nosotros, hermanos, nosotros en este peregrinaje tendremos que lidiar con muchas aflicciones. Voy a citar un ejemplo, Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora bien, por todo lo que he dicho en este punto, que los salmos tienen una carátula inicial, una carátula final, que tienen un desarrollo en el centro de su contenido, yo pienso que ya todos debemos concluir, mis hermanos, que los salmos deben ser interpretados como un solo libro. Es decir, los salmos son una colección de poemas ordenados de manera intencional en la que se complementan y se interpretan entre sí. Ahora bien, este libro que se llama Los Salmos y que es un solo libro, tiene como con cualquier libro que tiene una estructura literaria, tiene divisiones internas, sin que las divisiones implican que hay una fractura en el flujo del tema que se está desarrollando. De hecho, es todo lo contrario, porque ahora que ustedes escuchen cuáles son las divisiones, ustedes notarán que una está vinculada a la otra y a la otra y a la otra. Es decir, sus divisiones internas se explican por sí mismas. Para los hermanos que toman nota, la división número 1 inicia en el Salmo 1 y termina en el 41. Allí se nos habla del ascenso de David al trono, del 1 al 41. División 2, Salmo 42 hasta el 72. Allí se nos habla del reinado de David. Noten bien la continuidad. David primero asciende al trono, luego en la segunda se nos del reinado de David hasta Salomón. División número 3. Inicia en el 73 y termina en el 89. Y allí, ¿qué ocurre? Se nos habla del reinado de Salomón hasta la destrucción del templo. Cuarta división, Salmo 90 hasta el Salmo 106. Y allí, en esta fracción del Salterio, se nos narra de una invitación
que Dios le hace al pueblo para que regrese a Él, después de la destrucción del templo. Y en la quinta división, inicia en el Salmo 107 y termina en el 150, en donde se hace una reflexión sobre la liberación pasada de Israel y un anuncio profético de una liberación futura o escatológica. ¿Ven esto, hermanos? Los salmos están íntimamente vinculados entre sí. Por lo tanto, la forma correcta como nosotros debemos interpretar y leer los salmos es entendiendo que todos y cada uno de ellos hacen parte de un solo escrito. Pero aquí viene un gran interrogante a resolver. O sea que tuvo un solo autor, divinamente hablando sí, pero humanamente hablando no. De hecho, los salmos tuvieron múltiples autores y en diferentes épocas. En cuanto a su autoría, la persona a quien más se le atribuye la escritura de los salmos fue a David. 73 de los 150 salmos fueron escritos por David. Luego le sigue Asaf con 12 salmos. Luego le siguen los hijos de Coret con 11, aunque la discusión es grande si son 11 o 12, pero digamos que son 11. Luego le sigue Salomón con 2, Moisés con 1, Emán el Esraíta con 1, Etán el Esraíta con 1, y finalmente 33 o 34 son de autoría anónima. Ahora bien, es importante destacar esto. Aunque los salmos, como lo acabo de mencionar, tienen distintos autores humanos en distintos contextos históricos, debemos afirmar, mis hermanos, que su autor primario es Dios. Dios es el autor primario de los salmos. Y esto pudiésemos extenderlo y explicarlo de múltiples maneras para hablar de la inspiración de los salmos. Pero solamente permítame dar un argumento a los muchos que podríamos dar. Y es que constantemente los salmos en el Nuevo Testamento son citados como palabra de Dios. Jesús mismo los cita entendiendo que ese salterio hace parte de la palabra de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, permítanme afirmar en este punto de mi sermón que los salmos, más allá de reflejar las experiencias y las emociones de sus autores humanos, en realidad los salmos son un mensaje divinamente inspirado por Dios y que por lo tanto permanece inerrante y sigue siendo suficiente para la adoración, la enseñanza y la vida cristiana en nuestros días. ¿Por qué? Porque ellos son palabra inspirada de Dios. Ahora permítanme comentar otra cosa importante de los salmos y tiene que ver con los títulos. Yo no sé si ustedes han notado que la gran mayoría de los salmos tienen un título que los encabeza. Bueno, estos títulos, son 150 salmos, 116 tienen título, es decir, 34 no lo tienen. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque estos títulos, mis hermanos, no fueron una adición tardía. ¿Entienden lo que quiero decir? Estos títulos, mis hermanos, han acompañado al texto desde siempre. De hecho, la cultura hebrea ha entendido que los títulos desde siempre han constituido parte integral del texto. Y la importancia de entender que estos títulos son palabra inspirada de Dios radica, mis hermanos, en que estos títulos nos proporcionan información importantísima del salmo que vamos a leer. Por ejemplo, los títulos nos dicen de la autoría del salmo, nos hablan de su contexto histórico, de su género, o incluso algunos títulos nos dicen con qué instrumentos musicales debería interpretarse el salmo. Finalmente, otro comentario general que podemos hacer de los salmos es este. ¿Cuál es el tema de los salmos? Todo libro tiene un tema. Luego hemos dicho que los salmos son un solo libro. Bueno, pero ¿cuál es el tema que toca a los salmos? Para responder a la pregunta, hermanos, tenemos que echar mano, discúlpenme la expresión tan coloquial,
Tenemos que echar mano de las herramientas de la teología bíblica. ¿Por qué? Porque es la teología bíblica la que nos ayuda a entender el flujo de pensamiento contenido dentro de un texto y apuntar al propósito de ese flujo de pensamiento, entendiendo lo que sus autores primarios creían y entendían y además querían decir respecto al texto. ¿Y qué es lo que ellos quieren exaltar en los 150 salmos? Quieren exaltar a una persona. Y ellos quieren exaltar, como ocurre en todas las escrituras, a Jehová de los ejércitos. Dios es el personaje principal de los salmos. Él es su protagonista. De hecho, podríamos decir que los salmos están relatando la historia de aquel que ha vencido. Están celebrando sus hechos poderosos. Hay salmos, por ejemplo, de oración. Y estos salmos de oración exaltan o resaltan la bondad de Dios al escuchar nuestra oración. Y otros tantos más exaltan la misericordia de Dios al querer responder nuestras súplicas. En otras palabras, mis hermanos, Dios a través de su palabra siempre ha querido comunicar su carácter. Dios es un Dios confesante de sí mismo. Eso es lo que ha hecho en las Sagradas Escrituras. Y los salmos cumplen ese propósito. Porque los salmos nos cuentan la historia del carácter justo y compasivo de Dios. Los salmos nos cuentan la historia de un mundo creado que ha sido atacado, pero cómo Dios, el Creador, ha enviado a su Mesías para llegar como un héroe a salvar a ese mundo que está bajo ataque, y cómo a través de ese Mesías el Dios Padre establecerá en su Hijo su reino celestial y eterno. Esa es la historia de los salmos. Ahora, hermanos, estos son sencillamente comentarios generales de los salmos. El punto número 2 del sermón es ¿por qué debemos estudiarlos? ¿Por qué nosotros, hoy, 2025, deberíamos sentarnos semanalmente a estudiar el libro de los salmos? Quiero que noten esto. Yo no dije por qué debemos leer los salmos. No dije eso. Yo dije por qué debemos estudiar los salmos. Y con esto quiero sugerir la idea, mis hermanos, que dado el contenido precioso y abundante que contienen los salmos, nosotros deberíamos relacionarnos con este salterio de forma profunda, si es que queremos ver nuestra relación con Dios ser transformada para bien. Pero pastor, no lo ha respondido. ¿Por qué son importantes los salmos? Porque los salmos, mis hermanos, nos presentan una perspectiva general de toda la historia de la salvación. Por eso Lutero decía que los salmos son una mini Biblia, porque nos cuentan, mis hermanos, hechos ocurridos desde la creación. Pasamos al impartimiento de la ley, pasamos a la construcción del tabernáculo y del templo, pasamos a contar historias sobre el exilio debido a la infidelidad del pueblo, pero finalmente veremos cómo los salmos apuntan al futuro, a esa llegada de una redención mesiánica y una renovación de todas las cosas por cuenta de ese Mesías que habría de llegar. Y como lo veremos en los siguientes años de estudio de este libro precioso, mis hermanos, notaremos que en él se tocan doctrinas esenciales de nuestra fe. Veremos doctrinas como la revelación especial, veremos doctrinas como teología propia en el Salmo 139, veremos doctrinas como antropología bíblica en el Salmo 8, veremos doctrinas como la amartología en el Salmo 14, esto por dar algunos ejemplos. Sin embargo, hermanos, es importante aclarar en este punto, a la luz de este comentario, que los salmos tienen que ser algo más para nosotros que un mero instrumento de formación teológica. Escúchenme bien, los salmos tienen que ser para nosotros algo más que un mero instrumento de formación teológica. Porque como lo dije hace un momento, sus autores, inspirados por el Espíritu Santo, narraron sus propias vivencias particulares, vivencias con las que fácilmente cualquiera de los que estamos acá podría identificarse, y cómo a través de esas vivencias podemos hallar consuelo, luz, dirección en la palabra del Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía?
¿Ven cómo nos podemos identificar con los salmos? El gran Atanasio, comentando sobre los salmos, dijo: cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu problema particular, en este libro, en los salmos, podrás encontrar las palabras adecuadas para aprender el camino por el cual transitar para remediar tu pesar. En otras palabras, toda situación de la vida vamos a encontrarla expuesta en los salmos. La sabiduría de Dios que se plasma en este salterio, mis hermanos, nos prepara, nos anticipa para toda posible condición espiritual, para toda condición social o emocional que se nos pueda presentar. A través de los salmos, Dios nos está advirtiendo sobre cuál puede ser o no debería ser nuestra actitud cuando enfrentemos una u otra prueba. A través de los salmos podemos aprender cómo suplicar a Dios en medio de la necesidad, cómo implorar su ayuda y cómo esperar recibir su favor. Como dijo Atanasio, los salmos ponen su entendimiento de la grandeza del Señor junto a nuestras circunstancias para que podamos tener una perspectiva más adecuada de la proporción de las cosas. O dicho de otra forma, los salmos, mis hermanos, no son solamente una incomparable herramienta de enseñanza, sino que también son un botiquín para el corazón y son la mejor guía posible para ser verdaderos hijos de Dios. Dicho de otra forma, los salmos, mis hermanos, son medicina espiritual para nuestros afligidos corazones. Por lo tanto, deberíamos leer con intensidad los salmos, deberíamos recitarlos. Niños, deberíamos memorizarnos los salmos, deberíamos cantarlos y no simplemente conformarnos con decir, sí, hay un himnario de 150 salmos en nuestra Biblia. Cualquier creyente, mis hermanos, que se relacione repetidamente e íntimamente con los salmos, pronto descubrirá a través de este texto que su relación con Dios se va a transformar de una forma increíble. Los cristianos, hermanos, debemos, por lo tanto, estar instruidos en el conocimiento de los salmos. Deberíamos orar incluyendo los salmos en nuestras oraciones diariamente. O mejor, como alguien diría, incluyamos nuestras oraciones en ellos para que ellos nos acerquen a Dios. Pero permíteme darte 3 razones puntuales de la importancia de los salmos. Razón número 1. Los salmos, estudiados de forma correcta, nos llevarán a imitar las acciones de los salmistas. Repito esto, los salmos, estudiados de forma correcta, nos llevarán a imitar las acciones de los salmistas. Consideren esto. Cuando uno lee los salmos, regularmente encuentra a hombres encomendándose a Dios, a hombres suplicando a Dios, a hombres dependiendo de Dios, confesando sus pecados, buscando la compasión y el favor divino. Bueno, hermanos, una lectura, un estudio detenido de los salmos puede hacer lo mismo con cualquier creyente. ¿Me hago entender? Si yo veo a alguien que suplica a Dios y Dios responde la súplica de ese hombre, yo digo, esta es una buena forma de orar. Entonces empiezo a actuar como los salmistas actuaron. Pero además, en segundo lugar, los salmos nos ayudarán a ver a Dios. Y ojo con esto. Los salmos nos van a ayudar a ver a Dios porque Dios quiso decir muchas cosas de sí mismo que quedaron incluidas en este salterio. Por lo tanto, al leer los salmos no nos vamos a encontrar con un Dios como esperamos que sea o como nos gustaría que sea. Los salmos nos van a dar una idea correcta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho muchas cosas de sí mismo en los salmos. Por ejemplo, los salmos una y otra vez afirman que Dios es santo, afirman que Dios es sabio, afirman que Dios es amoroso, afirman que Dios es tierno, que es misericordioso. Pero escuchen esto con mayúsculas en sus corazones. Si hay algo que los salmos afirmen una y otra y otra y otra vez, es que Dios es temible. Voy a repetir eso. Los salmos con
demasiada frecuencia afirman que Dios es un Dios temible. Es decir, que ya que Él es santo, justo, eterno, bondadoso, misericordioso, eterno, por todas estas virtudes excelsas que definen su naturaleza, Él es un Dios temible. Y en último lugar, de este punto, los salmos son importantes porque los salmos leídos y estudiados de forma correcta nos van a conducir siempre a Jesús. Siempre. Todos los salmos hablan de Jesús. Él es a quien se le dará por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra, del Salmo número 2. No como a muchos de nosotros nos enseñaron. Pídeme y te daré por herencia a las naciones tuyas. Y uno soñaba que Dios, quién sabe qué iba a hacer con uno y uno iba a ir por las naciones. No, mis hermanos, esa es una profecía mesiánica. Al Hijo se le entregaría dominio sobre las naciones y por posesión suya los confines de la tierra. Los salmos están tan íntimamente relacionados con Jesús que Jesús hablaba regularmente de los salmos. Algunos dicen que el himnario de Jesús eran los salmos. Y esto no es algo dicho a la ligera, porque por ejemplo, en Mateo 26, donde Jesús recita los salmos, Jesús estaba recitando de memoria el Gran Jalén, que es un resumen, que en realidad es una repetición de memoria del Salmo 113 hasta el Salmo 118. Se lo sabía de memoria. Por lo tanto, hermanos, lo que quiero resaltar es que una lectura delicada, tierna y consciente de los salmos, mis hermanos, nos llevará a entender que la presencia de Cristo gobierna los salmos desde el 1 hasta el 150. Ahora, hermanos, esto es una introducción al libro de los salmos, pero mi objetivo como pastor no es que usted se vaya de aquí sabiendo datos curiosos sobre los salmos. Por eso el tercer punto de este sermón lo titulé un aspecto práctico y aplicativo de esta enseñanza. Por todo lo que he mencionado en esta mañana, hermanos, estoy absolutamente convencido de que una de las cosas más importantes que puede ocurrirle a un estudiante de los Salmos es encontrarse precisamente con aquella verdad que sus autores originales pretendían. ¿Y cuál era esa verdad? Que quienes leyeran sus salmos se encontraran con Dios. Ahora bien, como lo mencioné anteriormente, los salmos nos ayudarán a ver a Dios, pero no al Dios que nosotros queremos ver. Los salmos hablan de Dios en su grandeza y en su majestuosidad. Dios ha dicho muchas cosas de sí mismo en ellos. Muchos de los misterios de su infinitud han sido divinamente anunciados en los salmos. Pero si hay algo, como lo mencioné hace un momento, que los salmos exalten, es la majestuosidad aterradora del Dios viviente. ¿Te parece muy fuerte esa expresión respecto a Dios? Es que Dios es temible, mis hermanos. No digo que sea terrible, Él es temible porque Él es santo, justo y eterno. Mira lo que dice el Salmo 97, versículo 2, respecto a esa majestuosidad temible de Dios. Salmo 97, versículo 2 en adelante. Vayan allí, hermanos, Salmo 97, versículo 2. Mira lo que hace el escritor del Salmo hablando de la grandeza y la majestuosidad temible de Dios. ¿Estamos allí? Amén. Salmo 97, 2. Leamos con atención. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Wow, sí. Dios es temible. Al considerar a Dios en su grandeza, como lo presentan los salmos,
Lo que es evidente, mis hermanos, es que nosotros, sus lectores, los lectores de los salmos, tenemos que dar una respuesta en relación a ese Dios sublime que los santos presentan. Ahora, si los salmos están empeñados en decirnos que Él es un Dios temible, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Temer. Él es temible. ¿Cuál es tu respuesta? Teme de la gran majestad de Dios. Pero no hago referencia a esa clase de temor incomprensible que algunos tienen por, entre comillas, sus dioses. No es una referencia a ese temor que tiembla y no quiere ni ver a los ojos. No, mis hermanos, Él es nuestro Padre. Pero hago referencia a una clase de temor que es santo y es puro en justicia. Dios se ha revelado misericordiosamente en su palabra y nos ha dicho cuán grande y cuán poderoso es Él. Él gobierna. Mi hermano y hermana, aquí nadie le está dando la oportunidad a Dios. Es que yo estoy peleado con Dios hace mucho tiempo y no hablo con Él. ¿Y tú qué piensas? ¿Que Dios está ya aburrido esperando a que le des el chance? Él es temible. Y la respuesta apropiada en relación a su grandeza es que tú caigas postrado delante de Él, confesando tus pecados y clamando su misericordia. Quienes valoran sus vidas deberían reconocer la necesidad que tienen de Dios. Él se ha revelado en su palabra. Ay de aquellos que no le den valor a lo que Dios ha dicho de sí mismo. Es como si los salmos gritaran a fuerte voz: las horas de los que no temen están contadas. Pueda que quieran cerrar sus oídos y queriendo decir que no saben lo que ocurrirá. Pero en realidad ellos caminan por un peñasco de borde resbaladizo. Caminan por una fina capa de hielo que pronto se romperá bajo sus pies. Ay de aquellos que no temen a este Dios magnífico que los salmos anuncian. Hay de aquellos que no temen. Hermanos, si tú lees con detenimiento, voy a citar algunos ejemplos. Si tú lees con detenimiento el Salmo 1, vas a notar que en este Salmo se nos habla de la vida y la muerte y se les describe a la vida y a la muerte en virtud de una relación correcta con Dios. Y es justamente el temor a no tener una relación correcta con Dios lo que hace que el hombre, el bienaventurado del versículo 1, quiera deleitarse en la palabra del Señor. Salmo capítulo 1, versículo 2. A partir de este momento, hermanos, tengan su separador en el Salmo 1 y Salmo 2, que lo vamos a leer a partir de este momento y hasta la finalización del sermón. Salmo 1 y 2. Del hombre bienaventurado del versículo 1 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Ahora mira lo que dice el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Es decir, los malos aquí son descritos como los que no temen a Dios, y como resultado del poco temor que tienen del Señor, ellos no viven o experimentan lo que experimenta el hombre del versículo 2. Es decir, ellos no se deleitan en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque al que no teme del Señor, no le agrada que Dios le ponga límites. No le agrada el sentido de autoridad. No le agrada un Dios que establece la forma en la que debemos vivir y cómo debemos adorarle. Algo parecido ocurre en el Salmo 2. En este salmo vemos que las naciones se levantan y los pueblos conspiran contra Dios y contra su ungido. ¿Y por qué lo hacen? Porque no temen del Señor. Ellos no quieren verse limitados por las advertencias de Dios. Ellos no quieren escuchar que el hielo bajo sus pies se está rompiendo. Bueno, en general, el que no teme del Señor quiere vivir según sus propios criterios, alejados de lo que Dios ha dicho respecto a nuestras vidas en su bendita palabra. Podríamos decir, hermanos, que Dios en su palabra, en los salmos, nos ve caminando al borde de una terraza y está diciendo: mira, si te caes desde allá, no vas a sobrevivir a ese golpe. Está bien, desde allá puedes considerar el paisaje,
pero tienes que tener cuidados. En los Salmos Dios nos está diciendo sobre cómo y en dónde debemos pisar para evitar la caída. Pero en respuesta a estas instrucciones, el Salmo 2 dice que los hombres no le temen y atacarán a su ungido. Pero la respuesta de Dios no se hará esperar. Contra quienes conspiran contra Él, Él se levantará y juzgará las acciones pecaminosas de los hombres. Salmo capítulo 2, versículo 4 y 5. El que mora en los cielos, mira al Señor actuando en su justicia. El que mora en los cielos, el Señor, ¿qué hará? Se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará ¿con qué? Con su ira. Ahora, a la luz de esta realidad, en el versículo 10, el Señor extiende su misericordia y les dice: antes de que mi ira se derrame sobre los que no me temen, empiecen a temerme. Aprendan sabiduría, versículo 10. Ahora pues, oh reyes, a la luz de que Dios es tan temible, ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. No rehúsen más la palabra del Señor. En otras palabras, al contemplar la gloria temible del Dios vivo revelada en los Salmos, todo hombre, toda mujer y todo niño, niños, escúchenme con atención que esto también es para ustedes. Ustedes y yo deberíamos servir con temor y reverencia a Jehová de los ejércitos. Mira lo que dice el versículo 11. Servid a Jehová ¿con qué? Con temor y alegraos con temblor. Él es temible. Y es que justamente el servir con temor al Dios eterno es lo que evitará que su ira caiga sobre sus enemigos. Versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, la ira del Dios santo y eterno descrita en este salmo caerá rápida y estrepitosamente sobre quienes la merecen. Pero cuán maravilloso es encontrarnos en este mismo salterio que Dios dice para aquellos que le temen, que ellos serán bienaventurados. Mira lo que dice el Salmo capítulo 1, versículo 1. El hombre que teme del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este hombre será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ven la diferencia entre los que no temen y los que temen del Señor? Hermanos, la revelación que hacen los salmos de Dios es la revelación de un Dios grande y temible. Y esa revelación de Dios como el que es grande y temible no solo debería asombrarnos, sino que debería inclinar nuestros corazones a caer rendidos sobre nuestras rodillas, reconociendo su magnificencia. El temor del que hablo no es simplemente miedo, sino que es un reconocimiento de su santidad. Es un reconocimiento consciente de su poder y de su gloria. Y estas cosas deben llevarnos a querer adorarle y obedecerle todos los días de nuestra vida. Salmo 99, versículo 1. Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Oh, mis hermanos amados, que la grandeza y el carácter santo de Dios
produzca una respuesta adecuada en nuestros corazones. Si tú has entendido que Él es un Dios grande y temible y tú ya le conoces y le amas, bueno, te invito a que postres tu corazón delante de Él en adoración. Pero si tú estás en este lugar y eres absolutamente consciente de que tú no vives sujeto a lo que este Dios temible ha ordenado, te animo a que temas y tiembles delante del Señor. Escucha lo que Él dice en su palabra. Pon tu fe, tu confianza de manera exclusiva en el Hijo, en el Mesías, que saldrá vencedor y que al final de esta historia veremos cómo es el protagonista, el objeto de la adoración cósmica, como lo narramos en el Salmo 150. Que el temor reverente a nuestro Dios, hermanos, no nos confunda. Nadie piense en este lugar que el temor del que ha hablado en esta mañana es contrario a la confianza que debemos tener en Dios y al amor que Él tiene hacia nosotros. No confundamos los conceptos. Más bien creo que son términos complementarios y hermanados. ¿Por qué? Porque los que más temen a Dios son los que más disfrutan de su gracia, porque saben quién es Él y viven absolutamente seguros del favor inmerecido que les ha dado en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga esta serie de exposiciones que haremos sobre el libro de los Salmos y que al final, mis hermanos, nos ayude a temer de su presencia, de su grandeza. Y finalizo parafraseando las palabras con las que inicié el sermón de James Hamilton. No dominaremos este libro, no lo dominaremos, mis hermanos, pero estoy absolutamente convencido de que este libro sagrado nos dominará a nosotros, cambiará nuestras vidas y nos ayudará a ver a Dios en su grandeza y sobre todo nos permitirá conocer de una forma increíble a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, vamos a orar.